Hola, ¿cómo están? Qué bueno que estén conectados a este video. Hoy vamos a tratar un tema que tal vez no se ha hablado mucho, pero que siempre está como en el aire, más cuando uno crea contenidos o hace programas para radio, porque claramente esto lo da la experiencia, pero de pronto en un primer momento uno no tiene claro cómo funciona y pues bien, este video está justamente para eso, para explicar ciertas cosas. Así que iniciemos hablando de cómo se puede hacer o construir un especial musical. En primer lugar, definamos qué es justamente eso, un especial musical. Podemos hablar de un programa como concepto, ¿cierto? Como formato donde nos dediquemos a recorrer la obra de un artista o nos dediquemos a recorrer la historia alrededor de un concepto, ¿cierto? Como de un pretexto que podamos encontrar en la música para poder hablar alrededor de eso. Y justamente eso es lo que vamos a hablar. Ese tipo de programas, si bien tienen un formato similar, cada programa es diferente porque cada invitado, entre comillas, es diferente y nos va a obligar a construirlo de forma distinta. Así que de alguna u otra forma lo que hay aquí es similar, es simplemente como el formato, concepto que va a aglutinar, ¿cierto? Va a agrupar todos los contenidos, pero cada uno tendrá que ser diferente, pues porque, como les digo, cada construcción evocará a un artista o un género o una temática distinta y esa temática obviamente va a ser la que determine cómo vamos a construir ese especial, pero claramente esto no puede trabajarse igual en todos los casos y justamente respecto a eso es que se habla de una palabra especial, porque se hace un recorrido particular de la obra o de determinada obra y esa obra es lo que justamente nos tiene como el pretexto para hablar. Muy bien, entonces ya como teniendo claro de qué es eso, podemos hablar de detalles. En primer lugar, pues como generalidades. En cuanto a duración, esto puede ser muy relativo. Digamos que para poder hacer una buena construcción, un buen recorrido, hablamos de mínimo una hora, pero obviamente puede ser más largo y dependerá obviamente del nivel de detalle que contemos en cuanto a los datos, en cuanto al nivel de extensión de información y todo este tipo de cosas y cuantas cosas más le metamos, obviamente lo hará más largo, pero podemos hablar de mínimo una hora para poder generar una vasta o una suficiente construcción y pues obviamente tener tiempo para poder hablar y sonar canciones, porque esto claramente debe tener canciones acompañándolo porque no si funciona mucho si no hay música para poder justamente hablar de ella. Entonces empecemos con unos conceptos fundamentales para hacer esta construcción de especial musical. Primero, ¿qué es lo que nos permite construirlo, cierto? O sea, ¿qué es lo que de qué vamos a hablar? Entonces podemos hablar de tres cosas. Vamos a hablar de artistas, vamos a hablar de álbumes o hablar de temáticas. En primer lugar, vamos a hablar de artistas o bandas, ¿cierto? ¿Cómo escojo yo, cómo defino yo el artista o la banda con la que voy a trabajar? En primer lugar, pues tenemos que hablar de un artista o una banda que tenga una trayectoria, ¿cierto? O sea, que ojalá tenga un recorrido, porque sin recorrido pues no tengo mucho de qué hablar, porque ese recorrido es el que me va a mí permitir generar como una línea de tiempo, que es lo que yo voy a trazar, digamos, con lo que estoy hablando, y hablar desde el principio, qué ha pasado durante esos años, qué pasa ahora o qué pasó al final de ese proyecto, de esa banda, ¿cierto? Si yo no tengo esa información, si no existe esa información, pues claramente no tengo forma de pegarme a ella, ¿cierto? O sea que también es importante antes de planear, verificar que exista información del artista. Si no existe información va a ser muy difícil trabajar. Recomendaciones, cuando hablamos de artistas muy vastos, o sea, contienen 30, 40, 50 años de historia, o que la historia, digamos, tiene demasiadas cosas que contar, me toca a mí hacer una selección de lo que es importante del artista y esa selección la hago yo determinando a partir, obviamente, de lo que yo conozco y lo que yo creo que es relevante y lo que no. Ahí hay que tener mucho cuidado porque ese criterio debe estar muy afinado porque claramente lo que es importante para mí, digamos, debe coincidir en este caso con lo que es importante para todos y pues en ese orden de ideas debo tener claridad de qué es importante y qué no lo es y eso obviamente está derivado del conocimiento que yo pueda tener del artista por tal motivo también es muy importante conocer el artista para poder obviamente hablar de él. Hablemos de un álbum, porque también se puede hacer un especial musical de un álbum, un disco, pero obviamente en este caso puntual, no todos los álbumes o no todos los discos son susceptibles de hacer un recorrido o analizarlos, porque hay discos que, si bien pues como obra tienen una cierta validez, hay unos que son más relevantes que otros, unos que son más importantes que otros, han tenido más importancia, más impacto, y esos son los que básicamente vamos a tratar. ¿Por qué? Porque tenemos más que hablar de ellos, y eso es lo que en este caso buscamos, tener la posibilidad de hablar mucho de un disco y poder, digamos,
auscultar en cosas como el origen, el concepto, el nacimiento del disco, la producción del disco, lo que está alrededor, lo que estuvo alrededor del disco, el impacto que tuvo, el impacto que tiene actualmente y las influencias que ha generado ese disco, ¿cierto? Eso también es muy importante. No tenemos que tener presente, o tenemos, mejor, tenemos que tener presente que ese disco debe tener cierta relevancia, ¿cierto? Y no solamente para uno, sino también para la gente. Y eso se busca alrededor de los discos que pueden ser más populares o más valorados por la crítica, pero también por la gente. Ahora bien, digamos que esos discos que uno podría considerar como una obra destacada de la discografía de un artista o de un grupo, pueden ser, digamos, o son en su mayoría los que nos sirven para ese tipo de especiales de álbumes, pero también, por ejemplo, podemos hablar de los discos que son considerados obras de culto. Y justamente en ese orden de ideas yo les quiero mostrar ejemplos, por ejemplo, para la redundancia. En primer lugar, vamos a devolvernos al artista, ¿cierto? Artistas como Héctor Lavoe claramente son susceptibles de hacer un especial y de pronto como Menudo. Y también es importante, aquí me voy a volver un poquito al artista, hay artistas que tienen cosas más que contar relevantes que otras. Por ejemplo, de Menudo, se puede decir que de Menudo salieron artistas como Ricky Martin o Roddy Draco Rosa, que en este momento generan unas carreras solitarias muy importantes en sus géneros y que pues obviamente tuvieron un impacto, pero pues obviamente Menudo también como fenómeno musical fue muy importante en una época y para un contexto latinoamericano de las boy bands. Podríamos contar mucho alrededor de Menudo, ¿cierto? Igual, por ejemplo, que pasa en el caso de Héctor Lavoe y todo esto. Esto pues hablando de artistas, pero hablando, por ejemplo, de discos, tenemos que pensar en discos que, como les digo, tengan algo detrás de contar, ¿cierto? Algo que podamos hablar de ellos. Y, por ejemplo, voy a traer a colación es el Mal Querer de Rosalía, que tiene, digámoslo así, un concepto detrás, hay una historia, una vasta historia detrás de cómo se armó este disco, obviamente la importancia de Rosalía en la música contemporánea y todo esto. Hay mucho que hablar alrededor de ese disco, entonces claramente eso nos va a dar la oportunidad de construir un especial nutrido alrededor de analizar el Mal Querer de Rosalía, por ejemplo, ¿cierto? Y cuando hablamos de discos subvalorados o discos que de pronto no fueron muy entendidos en su momento, pues yo voy a traer un ejemplo que es este llamado El Dínamo de Soda Stereo. Dínamo es un disco que cuando salió en el 92 no fue un disco muy valorado, la gente no lo entendió mucho, pero ahora, digamos, con los años ha ganado una importancia increíble y muchos hablan de un disco que se adelantó a la época y que ahora es uno de los más importantes, más relevantes de la carrera de Soda Stereo, aun cuando Soda Stereo ya no existe, pero digamos que en este disco hay un montón de cosas que no se habían visto en ese momento y que ahora obviamente con una mirada distinta de la música, con una generación que lo está, digámoslo, revisitando, existe, digamos, una importancia alrededor del álbum. Y a eso me refiero cuando digo discos que fueron despreciados o no entendidos en su momento y que ahora se valoran, ¿cierto? En ese orden de ideas, ese tipo de discos podrán ser susceptibles de un análisis, un especial musical, porque nos va a permitir hablar cosas de él, ¿cierto? En conclusión, cuando hablamos de un álbum, un especial musical, debemos de buscar un disco que tenga algo que contar detrás, ¿cierto? Que nos dé la posibilidad de hablar de él desde diferentes perspectivas y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y finalmente, hablemos de temática, ¿cierto? ¿Qué es una temática? Una temática es algo que nos permita agrupar artistas, ¿cierto? Y canciones para poder hablar de ellas, ¿cierto? Como un aglutinador, como un movimiento, como un pretexto que nos permita hablar de ello, la época, un estilo musical, una serie de influencias y todo esto. Y yo como ejemplo voy a traer a colación algo llamado la nueva ola del heavy metal británico, ¿cierto? O el New Wave of British Heavy Metal, que básicamente es una corriente musical o un grupo de bandas que juntas durante una época conformaron un mismo movimiento musical. Aquí hay bandas como Iron Maiden, aquí hay bandas que nos hablaron muchísimo o que estaban, digamos, muy relacionados con esa época de los 80. También está, por ejemplo, Def Leppard. También está ahí, por ejemplo, bandas, por acá me encuentro la información, digamos, Rainbow, Dean Lizzy, Whitesnake y todo esto y uno, digamos, de todo esto podría sacar un montón de cosas porque además de hablar de bandas, también se habla de una identidad, se habla de un estilo, de una sonoridad similar y todo esto que me lleva a mí la posibilidad de contar algo sin contar directamente una banda en particular, sino agrupar varias bandas sobre algo, ¿cierto? Que en este caso sería, por ejemplo, este movimiento. Y esto obviamente es un pretexto perfecto para hacer un especial musical alrededor de esa nueva ola del heavy metal británico, por ejemplo. Ahora bien, ¿por qué géneros no? Porque el género es demasiado
amplio. Uno podría hablar muchísimo de un género y 1 hora o 2 horas se queda muy corto para hablar de un género a profundidad. Recuerden que la idea de este tipo de programas es hablar a profundidad. Y cuando yo tengo un género como la salsa, yo en 2 horas no voy a hablar lo suficiente de la salsa, va a tener una mirada demasiado superficial de la salsa porque va a haber muchas cosas que analizar y no voy a poder alcanzar a hacerlas todas en 2 horas. Por ese motivo, tal vez hablar de un género musical en 2 horas es muy arriesgado y lo que yo puedo hacer es justamente esto, encontrar una temática o una derivación del género. Entonces, por ejemplo, la salsa en los 90 o, por ejemplo, el punk colombiano, ¿cierto? Ya me da a mí una posibilidad de hablar en 1 hora, 2 horas de eso con más, digámoslo así, como propiedad, con más profundidad, con más análisis. Este tipo de programas existen para poder generar un espacio de análisis o de profundidad acerca de un género musical, bueno, acerca de una banda, un artista, de un álbum o de una temática, como les digo, una corriente, un estilo o una época. Y obviamente tener delimitada esa época o ese estilo me ayuda a mí a poder generar un espacio en el que no me tenga que quedar corto, por decirlo de alguna forma, de tiempo. Y ahí es muy importante, pues obviamente, entender eso del género no, ¿cierto? Hay géneros que es muy difícil tratarlos en 2 horas, en 1 hora, entonces es mejor, digámoslo así, generar un espacio o una delimitación mejor para poder hablar de ello, ¿cierto? Ahora bien, pasemos al siguiente paso, que es la investigación. Hablemos de la investigación alrededor de este tipo de corrientes o alrededor de este tipo de programas más bien, ¿cierto? En primer lugar, no siempre Wikipedia, esto es una cosa que es muy importante, aquí me equivoqué, no siempre Wikipedia es la fuente más confiable de información ni la que más información nos entregue. Hay casos en los que, por ejemplo, claro, si uno busca Héctor Lavoe, encuentra un montón porque, digamos, ha construido una información muy larga, muy vasta alrededor de Héctor Lavoe, ¿cierto? Pero si uno busca otro tipo de artistas, posiblemente uno encuentre tanta información alrededor de ellos en Wikipedia más cuando hablamos, por ejemplo, de artistas que no son en español o que no son tan conocidos. Héctor Lavoe es muy conocido y obviamente hay mucho en Wikipedia, pero de otros tal vez no lo haya y por eso es mejor buscar artículos especializados. Voy a, por ejemplo, a este del país, donde hablaba del Malquerer de Rosalía. Si uno busca el Malquerer en internet, en Wikipedia, tal vez uno no encuentre el mismo nivel de información. Aquí les muestro el material en Wikipedia y ustedes van a comparar, no existe el mismo nivel de información, si ven que es más corto, pero si yo, por ejemplo, me busco artículos especializados acerca del disco, posiblemente sí encuentre muchísimo más información porque es información construida a partir de una investigación, a partir de una reflexión, de un análisis que me permite a mí, obviamente, profundizar más en eso. Y ahí sí es muy importante tener presente que hay otras fuentes más allá de Wikipedia para construir este especial, ¿cierto? Así que deben de buscar ese tipo de artículos de análisis especializados donde un periodista musical o un redactor musical haya generado ese tipo de espacio, el mismo artista haya hablado del disco. Todo lo que encontremos es importante y esto me lleva al siguiente paso. Para hablar más hay que leer mucho, mucho acerca del artista, mucho acerca del disco. Hay que buscar varias fuentes, cotejar las fuentes y a partir de ahí construir ese guión, obviamente, de lo que yo quiero, ¿cierto? Aquí es muy importante tener mucho cuidado con las fechas, con los nombres, con los acontecimientos, porque si hablamos de un artista a profundidad, lo primero que debemos tener es la precisión de la información. Yo no puedo dar fechas que no son o dar nombres que no son. No puedo, digamos, hablar de forma errada porque estoy generando conocimiento de alguna u otra forma y si lo genero de forma errada, estoy confundiendo a la gente por un lado y por otro lado, la gente que me escucha posiblemente conozca al artista, conozca el disco y cuando yo le hablo mal de él voy a perder credibilidad inmediatamente alrededor de eso y aquí no se puede perder credibilidad porque estoy justamente haciendo lo contrario, generando credibilidad con lo que estoy diciendo. Aquí no es, digámoslo así, una opción generar un espacio, digámoslo así, como frívolo o donde yo no tenga la propiedad suficiente y para eso es que se arma la investigación, para poder apropiarme de la información, para poder entender la información, para poder tener un conocimiento del artista o del proyecto o del disco o de la temática y poder hablar de él con propiedad. Si eso no existe, yo no tengo la legitimidad para hablar obviamente de él y pues obviamente no voy a tener el peso para hacerlo y lo que voy a decir tal vez o lo que voy a hacer tal vez no tenga mucho sentido. Entonces aquí debe tener una investigación que soporte todo ese conocimiento y que estoy básicamente contándoles a ustedes. Y lo último es obviamente pues construir un guión, ¿cierto?
que tenga los textos que voy a utilizar, porque ese guión, si bien tal vez no lo diga al pie de la letra, por lo menos va a tener la fuente de donde yo voy a llegar y voy a tener las fechas, los nombres, la forma en la que voy a contar la información. Eso es muy importante porque ese guión es el que me va a permitir hablar de esto. Solamente quienes tienen mucho conocimiento y mucha experiencia pueden hablar esto de cabeza, pero es, como les digo, son muy pocos los que pueden hacerlo porque claramente esto requiere una propiedad muy grande de la información, un conocimiento muy grande de la información, pero también obviamente dominar esa, ese discurso que voy a contar en este especial, porque esto es una cosa, como les digo, de profundidad. Si yo no tengo claro el discurso, no tengo claro cómo lo voy a decir, cómo lo voy a ordenar, puede que me equivoque y puede que acabe haciendo lo que no es, y esa no es la idea, ¿cierto? La idea es que se generen textos que no sean muy largos. Les digo esto porque cuando uno en un texto muy largo se va demasiado de corrido y posiblemente ya uno aburra a la audiencia, hay que dosificar la información. Por eso aquí les pongo que no más de 10 renglones por entrada, o sea, por cada una de las intervenciones que esté haciendo, porque esto me va a permitir o me va a dar la posibilidad de generar un espacio en el que pueda contarlo de una forma concisa, concreta, al grano, ¿cierto? Sintetizando la información, contando nada más lo importante, sin agregar la parafernalia de, hola, estamos aquí en este especial tan bonito, en este especial tan bonito. Esas cosas no tienen mucho sentido acá porque aquí lo importante es lo que estoy contando, ¿cierto? Ahora bien, hablemos de cómo lo vamos a estructurar, ¿cierto? ¿Cómo vamos a armar el especial? ¿Qué es lo que va primero? ¿Qué es lo que va después? ¿Dónde van las canciones? ¿Cómo ordeno ese montón de información que tengo alrededor del especial? En primer lugar, eso, como les decía ahorita, es relativo. Cada artista, cada disco, cada especial de alguna u otra forma, cada programa tendrá una ruta distinta y ustedes podrán escogerla porque cada texto o cada temática les va a ustedes a pedir una forma distinta de contarla, pero eso obviamente dependerá, digamos, de lo que ustedes investiguen, de lo que ustedes quieran contar. Sin embargo, yo les voy a sugerir dos estructuras para que tengan como una base a la hora de construirlo, que pueden servirles como para empezar a armarlo si no saben por dónde arrancar a hacerlo. Aquí están, básicamente, esta que se puede hablar como de un artista, ¿cierto? Como si fuéramos a armar un programa de un artista. Entonces hablamos de saludo, luego hablamos de cómo nació, luego hablamos de el inicio de ese artista o de ese grupo, luego hablamos del primero, los primeros discos, luego hablamos de algunos hechos importantes en esa primera parte de la carrera, hablamos de otros discos luego, como con posibilidades de contar hechos o historias alrededor de ellos que son como relevantes, ¿cierto? Recuerden que uno cuando se encuentra con un artista habla de muchos momentos importantes de la historia, pero uno tiene que seleccionar los que sean más relevantes y hablamos de discos importantes, de giras importantes, de si, por ejemplo, un integrante se salió del grupo o llegó uno nuevo al grupo o un problema en particular, por ejemplo, que en una gira hubo un accidente y quedaron, digámoslo, atrapados en algo, o que alguno tuvo un accidente y entonces salió de la banda por eso, o que tuvieron que hacerlo porque uno tuvo una recaída. Hay cosas que pasan, digamos, en muchas carreras que pueden ser importantes para la carrera en sí misma o para la historia de eso, o que, por ejemplo, recibieron un premio importante o que participaron en una película. Es decir, uno tiene que buscar la manera de seleccionar de la historia los hechos que uno diga son los más relevantes y que hablan, digamos, como de la historia de la banda, ¿cierto? Finalmente, hablamos del presente de la banda, si aún sigue activa, o hablamos de la disolución de la banda, si ya no existe la banda, cómo pasó, por qué pasó, cuándo pasó, ¿cierto? Y qué ha pasado después de eso. Y finalmente hacemos una conclusión, un cierre de ese especial, ¿cierto? Con por qué es importante la banda, ¿cierto? ¿Por qué es importante el artista? Obviamente todo esto tendrá en el intermedio de cada fragmento, de cada momento, canciones. Esas canciones deben ser las canciones más relevantes del artista, sea porque son las más populares del artista, o sea porque de alguna u otra forma son las que más hablan del concepto, ¿cierto? De esa trayectoria que ha tenido el artista. Y otra estructura puede ser la del disco, ¿cierto? Que aquí, por ejemplo, hablamos de un saludo, de por qué es importante el disco en primer lugar, luego hablamos de un contexto inicial de la banda, donde contemos el origen de la historia, como para dar un contexto de quién es la banda, de cómo nació y de cómo era la banda hasta el momento de llegar a ese artista en particular, ¿cierto? Luego hablamos del disco, como estamos hablando de un especial del disco, hablamos de cómo nació el disco, ¿cierto? De cómo le dio el origen, el concepto, de dónde salió, digamos, como la idea del disco, ese proceso de composición del disco como tal. Luego hablamos de qué habla ese álbum, ¿cierto? De a quién le canta, de qué hablan sus letras, a qué suena el disco sonoramente, cómo se
puede identificar ese disco, ¿cierto? ¿Cuáles son las influencias del disco? Si se puede hablar de ellas. Luego hablamos de producción, cuándo se grabó, cómo se grabó, cuándo se moró grabando, quién lo produjo, si hay artistas invitados dentro del disco, también se puede hablar un poco de ellos y todo esto. Luego también sería bacano contar, eso es una cosa opcional, qué pasaba en la música por ese momento en el que sonó el disco, o sea, qué otros artistas habían en ese momento sacando canciones, cuál era el ritmo predominante en ese género musical, qué otros artistas, digamos, eran afines a ellos y que estaban nada más haciendo música por ese lado, puede ser una idea alrededor de otro momento del especial. Luego hablamos del impacto del disco, qué generó en la gente ese disco, cómo fue, digamos, la carrera de la banda a partir de ese disco, por qué es importante o por qué fue importante en ese momento el disco para la gente. Eso se puede hablar, digámoslo, obviamente, ese momento, ¿cierto? Y finalmente, pues unas conclusiones del disco, ¿cierto? Que se pueden hablar, una especie de cierre donde contemos un poquito como qué es lo que pasó con la banda después de ese disco, ¿cierto? Y por qué el disco sigue vigente también, obviamente, podría ser importante. Ahora bien, hay que decir algo que es relevante alrededor de esto, y es que todas las canciones que yo utilice en ese especial, pues tendrán que ser obviamente del disco, ¿cierto? O sea, todo lo que yo vaya en especial musical, pues la idea es que todo sea del disco, salvo donde yo indique que no, porque quiero contar algo especial, por ejemplo, qué pasaba con la banda antes, hubo una canción de un disco anterior, por ejemplo, o una versión en concierto para contar la repercusión del disco, el impacto del disco también puede ser, pero el resto de las canciones lo ideal es que sean del disco, ¿cierto? Si se puede poner el disco completo, pues maravilloso. Si no se puede poner en completo, pues seleccionar las canciones que sean las que hablen bien del disco, las más importantes, las más conocidas también, obviamente, pero también las que como que reflejen la esencia del álbum como tal, son las que van a ir acá de alguna u otra forma en este especial, ¿cierto? Que es como la idea alrededor de esto, ¿cierto? Como generar la posibilidad de encontrar en este especial la esencia del álbum, pero también obviamente las canciones del disco como tal, ¿cierto? Ahora hablemos del estilo de la locución del disco, pero antes perdón, pero antes de eso quiero, bueno, sí, hablemoslo de una vez. Esto, en primer lugar, debe ser conversado, ¿cierto? Y como conversado debe ser como contado, no puede ser como leído, porque además el leer siempre, salvo que yo sepa leer muy bien y que sepa hacerlo de una forma muy expresiva y que sepa hacer las pausas donde es, las inflexiones como son y todo esto, siempre se va a escuchar leído y eso le va a perder como calidez al programa. Aquí lo importante es contar una historia, ¿cierto? Se está contando algo, aquí no hay que sonar como leído, pero tampoco que sonar impostado. Impostado es como hablar como así, de esta forma, como yo no siéndome el locutor de radio de hace 40 años. La idea no es hablar así, la idea es poder hacerlo de una forma conversada, tranquila, digámoslo, relajada, ¿cierto? Amigable, cercano. Y eso se logra obviamente cuando uno conversa la información. Así que si uno tiene un guión, pues claramente ese guión es la base para vos trabajar, pero la idea es que vos lo converses, lo contés en tus palabras, que lo hables en tus palabras y que ese discurso que estés entregando sea uno del estilo de la emisora, ¿cierto? O dos, y dos del estilo, obviamente, que la gente quiere escucharlo, pero también, obviamente, haciéndolo amigable, conversado, relajado, que la gente sienta que está escuchando una historia y no que le están contando o le están leyendo un texto, porque eso ahí ya pierde o desconecta a la gente, ¿cierto? Pierde la atención de la gente y esa no es la idea, ¿cierto? Así que esto debe ser relajado, conversado, obviamente no es tampoco un montón de información como lo dije ahora, pero también obviamente debe haber un conocimiento alrededor de esto, un dominio de la información y también obviamente una posibilidad de que sea amigable para la gente. Y finalmente, esto no es una salida al aire en común, es un especial y como especial yo manejo mi discurso pensando en el especial, ¿cierto? O sea, aquí se pierde ese o aquí se deja de lado eso de las redes sociales, de escúchenme en este horario, en este dial, de leámonos los saludos, de pongámonos nosotros todos en WhatsApp. Aquí esto no importa, si el discurso común de radio o de emisoras al aire comunes en radio comercial se pierde, se va de lado. Aquí lo importante es contar la historia del artista, la historia del disco, la historia de la temática que has escogido. Pero acá digamos, dejamos de lado eso de las redes sociales, de leer comentarios, de un saludito, de esta canción tan especial, tan bonita, eso se pierde, digamos, acá no entra dentro del concepto, aquí simplemente hablamos del especial que estamos construyendo, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, ya empezamos a notar que este tratamiento es un poco distinto al que tiene la radio común, y digamos en el ejercicio de salir al aire en directo, esto ya es una cosa diferente. Vamos a escuchar unos ejemplos para dar un poco más como de referencia alrededor de lo que estamos hablando. Esos ejemplos son tomados de un programa especial de Café Tacuba que van a quedar ustedes y lo van a poder ahí tener el link en un momento,
pero este especial les va a dar a ustedes como una idea un poco del estilo, del tono y el manejo de la información alrededor de eso. Así que arranquemos con la primera parte del especial. Hola, esto es Rock and Roll Boomerang, la historia del rock hispanoamericano en Radiónica. Soy Félix San Jordi y Humberto Pérez me acompaña en los libretos y en la selección musical. Hoy tenemos invitados de lujo. La banda que quizás con su música inventó y le puso el nombre al rock latinoamericano de los 90. Rock and Roll Boomerang. Una banda genial que logró juntar lo tradicional con lo más refinado del rock. Te damos la bienvenida y te invitamos a disfrutar de un buen sorbo de Café Tacuba. Muy bien, esto ya nos da como una idea inicial de la presentación del programa y el estilo del programa. Él, Félix San Jordi, que es el sabor de este programa, lo hace conversado, contado, ¿cierto? Y en esta primera locución, lo que hace es como darnos una introducción, una presentación, además un saludo, pues muy básico y decirnos, bueno, quién es la banda y por qué es importante, es como lo que hacen en ese primer momento. Vamos a escuchar un segundo momento de la locución. Comenzábamos con dos clásicos de Café Tacuba. Teníamos primero La Chica Banda del disco debut de Café Tacuba, llamado igual que la banda, Café Tacuba, y editado en 1992. Y luego escuchábamos El Ciclón del disco Re, el álbum de Café Tacuba. El origen de la banda sitúa a Rubén Albarrán y a José Lo Rangel en el distrito Ciudad Satélite del Estado de México. Los dos, estudiantes de diseño gráfico de la UNAM y aficionados al punk, deciden formar una banda que cambiaría el rumbo del rock de América Latina. Soy Félix San Jordi, esto es Rock and Roll Boomerang y escuchemos ahora dos canciones del álbum Café Tacuba, el primero de la banda. Las canciones Bar Tacuba y luego Pinche Juan, una descarga de energía de un poco más de medio minuto. Pillen que en este caso puntual, él nos está contando el origen de la banda, cómo nació la banda, ¿cierto? Además, logramos en esto identificar algo que es muy bonito y es cómo juegan con el intro de las canciones, una forma, digamos, de usar una especie de cortina, ¿cierto? Y es que el intro de la canción me puede servir a mí para jugar con ese pedazo y hablar sobre el intro de la canción, obviamente con mucho cuidado. Aquí la idea es no pisar la letra de las canciones, sino jugar como con el espacio, sí se puede, también se puede hacer una cortina, no hay ningún problema, pero él lo hace con el intro y también es bastante válido, pero miren la forma en la que él cuenta la información, es fresca, relajada, tranquila, sin ningún tipo como de pretensión, es como relajado. Y ese es el estilo, digamos, o el tono en el que se va a hacer como conversado. Del disco Re, editado en 1994, teníamos Trópico de Cáncer. Hoy en Rock and Roll Boomerang, Café Tacuba. La formación de la banda se completó con Enrique Rangel, bajista y hermano menor de Joselo, y también con Emanuel del Real, un magnífico teclista que llenaría de color las canciones de la banda. El incipiente grupo adopta el nombre de un popular café-restaurante en Ciudad de México y dan inicio a la leyenda. Grupos como The Clash, The Smiths y The Cure y la música tradicional de México y Cuba se fundirían muy bien en esta nueva banda. Soy Félix San Jordi, esto es Rock and Roll Boomerang. Hoy tenemos a Café Tacuba. Escuchemos Las Batallas, otra canción del primer disco de Café Tacuba. Pillen que en este caso él nos da otros datos acerca del inicio de la banda y eso también es una cosa fundamental, o sea, esto se conforma a partir de unos datos que yo voy uniendo, digamos, como con esta conversación alrededor de esto. No debo de tener bloques muy largos, aunque se pueden hacer un poco más largos que esto, obviamente. Un minuto, minuto y medio, 2 minutos por entrada podría ser sin ningún tipo de problema bien y contar un poquito más, no hay ningún lío. La idea es hacerlo bien, conversado, tranquilo y ameno. Y esto claramente lo que nos muestra es que es una unión de datos, unión de cosas que yo voy conectando a partir de mi discurso y eso me va obviamente llevando como a contar un poco la historia, ¿cierto? Como de paso por paso. Escuchábamos La Negrita del disco Re de Café Tacuba. Café Tacuba comienza su largo camino por carreteras del rock en 1989. El sacrificio, el sudor y las canciones dejados en cada antro durante más de 2 años se verían recompensados en 1992, cuando bajo la batuta del rey Midas del rock, Gustavo Santaolalla, publican su primer álbum. Para entonces, Café Tacuba ya era un importante grupo de la escena underground en México, lo que propició que el disco se vendiera rápidamente. 40,000 copias despachadas en solo 2 semanas convirtieron a la banda en una revelación completa. Soy Félix San Jordi, esto es Rock and Roll Boomerang, hoy con Café Tacuba. Escuchemos El Borrego, otra enérgica canción del disco Re.
Aquí ya nos habla del inicio, perdón, del primer disco de la banda, ¿cierto? Y de cómo nació y cómo llegó, digamos, ese disco y por qué fue importante y cómo se convirtió en algo importante. Y esto nos va llevando, como les digo, poco a poco, a partir de unos pocos fragmentos de información, a ese recorrido de la banda, armar ese camino. Lo importante de un especial musical es justamente eso, construir a partir de las locuciones que yo voy armando una ruta para conocer más la banda o el disco. Café Tacuba hoy en Rock and Roll Boomerang. Escuchábamos el baile y el salón del álbum Re. Lo que siguió al sorprendente éxito del álbum Café Tacuba fue una enorme gira por todo México y por los principales festivales de rock de Estados Unidos y Europa. La vorágine recién comenzaba para Café Tacuba, que vomitaría calidad musical a borbotones en el disco Re, 2 años después de su debut. Re es impresionante, una obra maestra en todo su sentido, un álbum que recorre y recoge los vastos territorios de la música popular mexicana, del Caribe y del rock en todas sus dimensiones. Soy Félix San Jordi, esto es Rock and Roll Boomerang, y lo que sigue es el fin de la infancia. Aquí ya nos está contando el segundo disco y por qué es importante el segundo disco, qué tiene el segundo disco que es tan importante alrededor de la carrera de esta banda, así que nos va llevando como avanzando en la historia del proyecto y pillen que sigue siendo todavía muy conversado y que suena como todo muy natural, como si fuera algo que le estuviera contando a alguien más. Esa es también la idea en esto, como pensar que le estoy contando la historia de alguien o de algo a alguien más. Del disco Re escuchábamos las canciones El fin de la infancia, seguida de El Metro. Con el disco Re, Café Tacuba se volvió una banda inmarcesible en el rock hispanoamericano y un referente obligatorio. La banda casi se ahoga ante el diluvio de elogios para el disco. Café Tacuba se convertía entonces en un género mismo, en el que confluía la tradición y la vanguardia. Giras inagotables por América y Europa llevarían a la banda a un agotamiento creativo que no haría el más mínimo daño a una banda que sabe cómo ingeniárselas para revertir la adversidad en éxito atronador. Con un disco de covers, Café Tacuba se saldría con la suya y volvería a dejar boquiabierto al mundo del rock entero. Muy bien, aquí ya vemos cómo nos va trasegando otro momento de la historia de alguna u otra forma y noten que las canciones que va anunciando o que va dejando, digámoslo así, anunciadas el locutor para el especial, pues obviamente van también marcando el paso a paso, la evolución de la banda, es decir, nos quedamos arrancamos con una primera canción, unas canciones iniciales del primer disco de la banda y luego pasamos a otras de otro disco, así vamos como también avanzando a partir de la narración, pero también de la música, vamos avanzando en ese recorrido de la banda para también obviamente tener sonidos que nos abarquen toda la discografía o la historia musical de la banda, en este caso puntual. Escuchábamos las magníficas versiones de No Controles, Ojalá que llueva café y Chilanga Banda, 3 canciones que para 1996 ya formaban parte del inconsciente popular latinoamericano desde hacía años. La grabación de Avalancha de Éxitos, el disco de versiones, revitalizó la capacidad creativa de Café Tacuba. Para 1999 la banda paradójicamente ya era un popular grupo de culto que no tenía que demostrarle nada a nadie. Cualquier cosa que la banda hiciera tendría un sello inmejorable de altísima calidad musical y artística. De esta forma editan un disco doble titulado Revés Yo Soy. Revés trabajaba el jugueteo de la banda con la música electrónica, mientras que Yo Soy era otra bofetada brillante de canciones pop. Soy Félix San Jordi, esto es Rock and Roll Boomerang, hoy con Café Tacuba. Muy bien, aquí ya hablamos de otro momento de la historia y nos va llevando como en la narración las palabras que uno escoge para construir la narración, para uno contar los hechos también son muy importantes. Debe sonar natural, pero tampoco rebuscado. Y si yo voy a usar unas palabras particulares, pues debo de sonar naturales con ellas. ¿A qué me quiero referir con esto? Cuando yo armo un discurso escrito, ¿cierto? Una cosa es como uno escribe, otra cosa es como uno habla. Y como uno escribe, en este caso puntual, debe de estar en concordancia como yo hablaría. Si yo escribo un discurso con palabras muy rimbombantes y rebuscadas y muy bonito y muy poético, si yo no tengo la habilidad para decirlo de esa forma y que suene natural, va a quedar raro, impostado, y es donde vas a notar que es leído y que obviamente no hay como una propiedad o una familiaridad con lo que estoy contando. Así que
es importante también cómo estoy construyendo ese guión de lo que estoy hablando, de lo que quiero hablar, para que suene natural también. Desde la escritura de lo que yo quiero decir, también debo construir esa naturalidad, esa posibilidad de que suene conversado. Si yo no soy capaz de hablar poético, literario o digámoslo así como muy elaborado, pues armo un discurso en mis palabras y lo armo de alguna forma que yo pueda decirlo de una manera en que se escuche natural. Aquí es muy importante la elocuencia, pero también obviamente la naturalidad siempre será también muy importante acá. Del disco Yo Soy, escuchábamos las canciones Dos Niños, seguida de La Muerte Chiquita. El siglo XX se cerraba, presentando a Café Tacuba como la banda más importante del rock hispanoamericano, y el siglo XXI se abría con proyectos muy interesantes. Un majestuoso disco EP, un disco corto, homenaje a sus amigos chilenos Los Tres, y por primera vez en su historia un tradicional disco de rock. Pero esa es otra historia. Soy Félix San Jordi, Humberto Pérez me acompaña en la investigación y selección musical. Nos despedimos con La Locomotora, un clásico del disco Yo Soy, de Café Tacuba. Claramente aquí lo que mencionamos hace un rato, de tener que escoger los momentos de la historia para poder mencionar, aquí está muy claro. Obviamente la historia de esta banda es mucho más amplia, se podría hablar muchas más cosas, se quedaron espacios de cosas que se pudieron haber conversado más, por eso les decía que esto pudo haber sido un poquito más largo para poder, digamos, como contar un poco más de cosas, pero aquí es donde el criterio de uno como realizador entra a jugar. Uno también debe de escoger qué momentos son los que uno quiere contar y cómo los quiere contar, y obviamente tener en cuenta cómo hacerlo. Así cierra el especial. Hoy hemos repasado el capítulo Café Tacuba en la historia del rock hispanoamericano. Hasta un próximo Rock and Roll Boomerang. Muy bien, así cierra el especial de alguna u otra forma. Aquí ya empezamos a entender cómo la estructura de lo que teníamos aquí se ve un poco evidenciada. Si bien no es la misma y algunos de estos momentos están presentes, y es bacano también tener claro que uno arma la estructura dependiendo de la historia de la banda, ¿cierto? De lo que uno quiera contar de la banda. Hablando de estructura, yo les voy a dejar justamente un par de PDFs sacados de ese mismo ciclo de programa llamado Rock and Roll Boomerang, que tienen de alguna forma las locuciones del disco, y aquí nos vamos a centrar en analizar justamente como los momentos alrededor de cada uno de los especiales. Acá, por ejemplo, tengo uno de una banda llamada Fobia, donde le voy a dejar también el audio para que lo escuchen completo, y acá está el guión del especial, donde les pongo como una suerte de división alrededor de cada momento. ¿Qué significa el discurso que está acá? Cómo cuenta, por ejemplo, el inicio de la banda, el origen de la banda, el primer disco, el estilo de la banda, la evolución de la banda, cómo presenta las canciones, cómo saluda, para que leyendo un poco el guión puedan de pronto identificar un poco eso, lo que hablábamos ahorita alrededor justamente de todo esto, ¿cierto? Aquí está esto, y también les voy a dejar un guión así fragmentado igual, como analizado igual, desmenuzado igual, y un especial de un disco, en este caso de Soda Stereo, llamado Doble Vida. Y aquí también está como un poco la posibilidad de que a partir de lo que les he contado, a la luz de la estructura aquí identificada, tengan la posibilidad como de revisar cómo construirla. Obviamente es una referencia, ¿cierto? Y obviamente la estructura de un disco de otra banda o de otro artista será diferente a esta, porque la historia de este disco es la que da para hacer esta estructura, la historia de otro disco da para contar otras cosas, pero se pueden identificar cosas como las que pongo acá, ¿cierto? Como el origen, como de qué habla el disco, cómo se produjo, qué pasó después de él, y de alguna otra forma no está presente acá, pero obviamente esto, como les digo, construido a la luz de ese disco en particular. Así que esto como ejemplo, como referencia para entender un poco más del especial, puede servir un poco como de ejemplo, de marco, pero como les digo, esto va a ser relativo al que ustedes escojan, ¿cierto? Finalmente, hablemos de la edición de ese especial, ¿cierto? Ese especial. Hablemos de cómo se va a editar. En primer lugar, pues, hablemos de la cortina, que es lo que yo tengo de fondo cuando estoy hablando. Tengo dos opciones. Puedo usar una canción instrumental. Bueno, tengo en realidad tres opciones. Una, uso de fondo una instrumental de la banda, una canción sin letra. Esto es muy importante. Acá no se puede usar canciones con letra, no es la idea. La idea es que esto suene lo más limpio posible y que mi voz tenga el protagonismo. Y cuando yo tengo una canción con letra, se pierde el protagonismo. Entonces acá lo más importante es una canción instrumental de la banda como cortina se puede utilizar, ¿cierto? O se puede armar un loop de un pedazo de una canción que yo pueda, digamos, armar como loop, como cortina también es válido. Ambas opciones son válidas. Tanto el loop de una canción que se puede armar bien armado y puede sonar muy bonito como fondo, o una canción instrumental de la banda
para poder trabajar. Respecto a eso, o también puedo trabajar como en los intros o con los outros de las canciones para poder hacer, digámoslo así, como lo que hablamos, con lo que se escuchaba en el programa anterior que estamos analizando, que él utilizaba la salida y la entrada de las canciones, la parte instrumental, sin letras, sin cantantes, digamos, ahí, para hablar los fragmentos de texto que nos iba contando, ¿cierto? Eso también hay que hacerlo con mucho cuidado, de forma muy creativa, y como les digo, no pisar las canciones, ¿cierto? Eso es muy importante. Esto, para que suene lindo, suene limpio, no debe pisar las canciones, y por tal motivo acá es muy importante tener eso súper presente. Ahora bien, una herramienta que tiene Audition, una versión de Audition 2017 para adelante, tiene una herramienta llamada remezcla. ¿Qué es remezcla? Remezcla básicamente es una pieza que ya tenga acá, ¿cierto? Como cortina, él me la puede poner el tiempo que yo quiera. ¿Eso qué me quiere decir a mí? Que él me arma los loops automáticamente, si voy a hablar mucho o si voy a hablar muy poco, él me la corta para poder generar, digamos, como ese fragmento de... Sé que si yo quiero, por ejemplo, utilizar, digámoslo así, como un loop de una canción, por ejemplo, hasta acá, yo puedo decirle a Audition en la remezcla luego, les mostraré cómo lo hacemos, en la remezcla puedo decirle luego que me haga de alguna otra forma ese loop, ¿cierto? Voy a borrar esto para hacerlo de ambas formas, ¿cierto? Tengo la canción entera, instrumental, y tengo este pedazo que me puede ir como loop, ¿cierto? Ahora bien, ¿cómo encuentro la opción de remezcla en Audition, cierto? En donde dice ventana, van a buscar propiedades para que les muestren qué parte del programa están las propiedades de Audition, ¿cierto? A él muestra acá. Y en propiedades de Audition, en propiedades del audio, van a tener con el audio seleccionado en el multipista, van a buscar acá donde dice habilitar remezcla. Y le van a dar acá, él va a hacer, dependiendo de la canción, cuánto dure, va a analizar cuánto dura el proceso de remezcla, y cuando le hagan análisis completa, él me va a decir a mí cuánto tiempo, o yo le puedo decir a él mejor cuánto tiempo quiero que dure la remezcla. ¿Eso de qué dependerá? De cuánto tiempo voy a hablar yo, ¿cierto? Eso es lo que de alguna manera hace el programa. Y él acaba aquí de analizar el clip, y cuando lo analiza, aquí en este lado, donde está el panel, me muestra el tiempo. Acá me dice cuánto dura. Yo aquí le voy a decir cuánto quiero que dure mi remezcla, es decir, cuánto quiero que dure el pedazo que me va a fragmentar como cortina. Yo le voy a decir acá que me dure solamente 1 minuto, 20 segundos. Entonces acá pongo por este 4, por este 1, y acá le pongo 20. Y él hace el proceso automáticamente, aquí está, ¿cierto? Automáticamente él me hace el recorte de la canción completa para que me dure el tiempo que yo quiero que me dure, ¿cierto? Eso obviamente si yo quiero pues que me quede 1 minuto 20 o que me quede de 3 o de 10, dependerá. Esto es muy útil, esta opción de remezcla es muy útil porque me da a mí la posibilidad de dejar de duplicar y hacer fades y todo para hacer cortinas más largas, sino que automáticamente es el cálculo de la canción, de todo esto, y analiza dónde puedo hacer los cortes para que me quede bien, ¿cierto? Aquí donde está la rayita es donde hizo justamente un corte, o donde hizo una unión para poder volver a mostrarme el pedazo, ¿cierto? Aquí y aquí también me muestra otro pedacito con otro corte, aquí me lo muestra, hasta que aquí hizo una división, Audition. Esto suele ser muy exacto, pero como les digo, esto funciona cuando yo tengo una pista instrumental. Esto con letra es un desastre porque se va a notar el corte cuando el cantante cante, ¿cierto? Valga la redundancia. Entonces ahí no va a funcionar esto, ¿cierto? Por eso es que esto es útil hacerlo con una pista instrumental. Y acá tengo el loop, hago lo mismo, habilitar remezcla, él lo analiza, se puede demorar más o menos dependiendo del computador o de la pista. Cuando la pista es muy corta, se puede demorar más para mirar dónde están los fragmenticos, porque lo que hace cuando analiza la pista es buscar dónde puede hacer los cortes para poderla duplicar o para poder alargar o reducir. Entonces él analiza todo eso, mientras que lo hace obviamente dependerá de la pista como tal. Y acá yo le digo, esta dura 30 segundos, yo creo que dure 1 minuto y medio. Entonces él me va a llegar, yo le voy a decir acá 1 minuto, voy a poner 1 minuto 10. 1 minuto 10, le voy a dar enter y él va a hacer el proceso. Ahí está, ¿sí ven? El mismo pedacito que yo tenía como loop llegó y me lo duplicó un poco más de 2 veces. Aquí ya me quedó completo, ¿cierto? Por algún motivo no me deja escuchar el sonido del computador en la llamada, en el video que estoy grabando, entonces no voy a poderle poner para que lo escuchen. Sin embargo, aquí, digamos, queda claro el proceso y ustedes lo van a poder confrontar, como les digo, tanto en un pedazo que ustedes escojan como loop, como una canción como de instrumental, van a poder hacerlo. Lo importante es que midan cuánto dura su locución y que a partir de esa medición es que ustedes puedan hacer los empates y puedan decirle acá donde dice el duración de destino, donde puedan habilitar en esta parte de remezclar el tiempo que va a durar su locución, ¿cierto? Eso pues como para dejar claro cómo funciona el tema. Finalmente les voy a dejar también unos links para que puedan ver el especial, escuchar cada especial, tanto que escuchamos ahorita, Café Tacuba,
como los que están en PDF, el de Soda Stereo y el de Fobia, que son estos que están acá, para que los puedan escuchar completos y ahí poder entender cómo funciona la parte, digamos, discursiva, también la parte de la edición de la música y también la parte de la locución. Con esto ya ustedes tienen toda la información que requieren para analizar las canciones o para poder armar desde cero el especial y poderlo construir desde la parte de escoger el artista o la banda hasta la parte, digamos, final de la construcción de la edición como tal del especial musical. Ahora bien, un dato final. ¿Cuáles son las canciones más importantes de la banda? Eso claramente va a aparecer cuando yo investigue la banda. Sin embargo, Spotify tiene unas listas llamadas This Is, ¿cierto? En This Is, por ejemplo, esta que es de Luis Miguel, aquí están las canciones más importantes de Luis Miguel. Ahora bien, hay muchas canciones por tal motivo. Conocer esa investigación, conocer el artista también me va a ayudar a mí a determinar cuán es o cuáles son las más importantes, porque acá es poner las más importantes por un lado, pero también las que más lo definen a él de alguna u otra forma desde el sonido de lo que estemos contando. Así que, pues bien, esto es todo. Espero que con esto ya tengan una claridad acerca de cómo armar, de cómo confeccionar, de cómo construir y de cómo realizar el musical, y que este documento que también les queda acá sea una guía para ustedes y que también les permita construir el especial y que tengan acá todo lo que requieren. Así que muchas gracias y pues bien, nos escuchamos y nos vemos en un siguiente video. Gracias por todo.